Antes de empezar, solo quiero decirles una cosa. Esta no es una historia cualquiera. Es una historia real, cruda, a veces difícil de escuchar, pero necesaria. Y si deciden quedarse hasta el final, quizás también descubran algo profundo en su interior. Si creen que vale la pena dar espacio a estas voces, los invito a suscribirse al canal. Porque toda historia real merece ser escuchada. Esta no es la historia de una víctima. Es la historia de una niña que transformó su dolor en la venganza más implacable. Si crees que la justicia siempre viene de arriba, prepárate para cambiar de opinión. Me llamo Anita Volterra, tengo 82 años. Hoy te contaré la historia que he ocultado durante más de 60 años. No es un cuento de hadas, es una verdad incómoda. Es la historia de cómo una niña se transformó de víctima a sobreviviente, y de sobreviviente a jueza de su propio verdugo. Nací en 1943, en una familia de clase media de Ferrara. Mi padre, el Dr. Cesare Volterra, era un reconocido neumólogo, un miembro estimado de la comunidad, un hombre encantador y venerado por todos. Mi madre, Clara Destro, era una pianista talentosa que abandonó su carrera para convertirse en la esposa perfecta, como la sociedad deseaba. Desde fuera, nuestra casa parecía un pequeño reino. Elegantes salas de estar, recepciones, impecables fotografías familiares. Pero tras esas paredes acechaba una pesadilla. Tenía apenas 7 años cuando mi padre empezó sus revisiones médicas. Al principio parecían visitas rutinarias: altura, peso, garganta, audición. Pero pronto se volvieron cada vez más invasivas. Sus manos se demoraban demasiado. Su mirada no era la de un padre preocupado. Me aisló con astucia. Le prohibió a mi madre asistir a las visitas. «No entiendes de medicina», le dijo. Y ella, frágil y manipulada, obedeció. Todas las noches lo oía acercarse. El sonido de su llave girando en la cerradura de su estudio me paralizaba. Decía que tenía que examinarme la garganta. Pero ese no era su propósito. Mi habitación se convirtió en un laboratorio para sus abusos. Cuando intenté confesarle a mi madre, su rostro se endureció. «Es por tu bien», me dijo. No podía, o no quería, comprender. Y cuando una monja del colegio me oyó mencionar esas visitas, me silenció con un rosario, hablando de pensamientos impuros. Todos mis intentos de pedir ayuda fracasaron. ¿Quién habría creído a una niña pequeña contra un médico tan respetado? Incluso cuando un profesor, el señor Ruggero Bassi, presentía algo y prometió ayudarme, desapareció repentinamente de la universidad. Mi padre también lo despidió. Me aisló cada vez más. No más escuela, solo clases particulares en casa. Les decía a todos que estaba enferma, para que nadie notara los síntomas de mi estado mental y físico. A los 14 años intenté suicidarme con medicamentos robados de su oficina. Pero sobreviví. Él mismo me trató en casa, sin hospital, y usó ese episodio en mi contra. Histeria femenina, dijo. Yo me encargo. Y desde ese día empezó con los sedantes. Quería que estuviera cada vez más dócil, más confusa. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie me salvaría jamás. Tenía que salvarme yo mismo. Aún no tenía un plan claro, pero algo dentro de mí se encendió. Una calculadora fría. Tenía que encontrar su punto débil. Un día, solo en casa durante una semana mientras mis padres asistían a un congreso en Roma, entré en la biblioteca médica de mi padre. Entre los polvorientos volúmenes, encontré un libro sobre toxicología forense. Fue mi revelación. Empecé a estudiar a escondidas. Le pedí ayuda, indirectamente, al señor Bassi, quien mientras tanto trabajaba en una farmacia. Le hice preguntas ingenuas sobre medicamentos y sus interacciones. Él, sin saber mi verdadera intención, me pasó valiosos manuales. Poco a poco fui reuniendo las sustancias necesarias. Pequeñas dosis, nunca suficientes para despertar sospechas. Quería que el efecto fuera gradual, lento, para llevármelo poco a poco, como él me había destruido.
Comencé a administrarle pequeñas cantidades de sustancias que le causaron síntomas neurológicos progresivos. Al principio eran temblores leves y lapsus de memoria. Él los atribuía al estrés. Pero los síntomas empeoraron cuando, durante una visita, dejó caer un instrumento delante de un paciente. Su reputación empezó a desmoronarse. En menos de un año, el gran doctor Volterra era un hombre que dependía de mí en cada gesto diario. Lo alimentaba, lo bañaba, lo levantaba de la cama. Pero no era lástima, era mi venganza. En mis momentos de lucidez, le susurré: ¿sabes por qué estás así, papi? Es tu hijita histérica la que te hace esto. Vi el terror en sus ojos. No podía gritar, nadie le creería, como si me hubiera conquistado. Durante casi 3 años lo mantuve así. No solo quería que muriera, quería que lo entendiera, quería que pasara por el mismo infierno que yo. Cuando cumplí 18, decidí que era hora de cerrar ese capítulo. Con una dosis de medicamentos cuidadosamente calculada, le induje un paro cardíaco mientras dormía. El certificado de defunción decía: complicaciones neurológicas progresivas. Nadie sospechó nada. En el funeral, la sociedad que lo había idolatrado se unió a mí, la hija, devota, que había renunciado a su juventud para cuidar de su padre. Si lo hubieran sabido. Con la ayuda de mi tío Adriano Destro, obtuve la emancipación legal y el control de la herencia. Lo primero que hice fue vender esa maldita casa. Mi madre, libre pero ahora destrozada, se fue a vivir cerca de su hermana. Yo me fui a París. A los 20 años comencé una nueva vida. Estudié arte. Transformé mi dolor en pinturas, grabados y esculturas. Mis primeras obras fueron representaciones de nervios rotos, células enfermas y cuerpos corrompidos. Mi autobiografía visual. En París conocí a Jean Morel, un artista que me enseñó que no todos los hombres eran monstruos. Con él descubrí una nueva intimidad, basada en el respeto y la paciencia. Tuvimos una hija, Isabel, a quien crié con valores de libertad y conciencia. Con los años, mi trabajo me llevó a Berlín y Nueva York. Me convertí en una artista reconocida, sin revelar jamás mi verdadera historia. Solo se la conté a mi hija, hace unos meses. Me abrazó y me dijo: no te juzgo, mamá. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Ahora que se me acaba el tiempo, he decidido hablar públicamente. No para buscar compasión, sino para decirles a las mujeres que se encuentran en situaciones similares hoy: no están solas. A veces, la supervivencia toma caminos impensables, y si no se hace justicia, tienen que encontrarla ustedes mismas. Soy Anita Volterra. Esta es mi historia, o quizás, es el relato de cómo una niña encontró la fuerza para ser dueña de su propio destino. Y si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal. Cada mujer que ves en la calle, con el pelo blanco y un paso orgulloso, quizás carga con luchas que el mundo desconoce. Pero contarlas hoy puede marcar la diferencia.